Buenos días a las personas que están unidos con nosotros a este webinar de Redes Pol, una visión completa de redes para su organización. En unos minutos daremos inicio a este webinar. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos. Soy Pedro Lerma, gerente de ventas para Corning Optical Communications. En este webinar seré su anfitrión y me da mucho gusto estar en este día jueves 5 de septiembre. Les agradecemos a todos su participación en este webinar de Apolan para Redes Pol, una visión completa de redes para su organización. Antes de iniciar, quiero presentar a los que estaremos en este webinar. Está con nosotros Emma Fernández. Ella es Business Developer Manager en Nokia. Está también Armando Sentíes, quien es la persona que va a estar dando el webinar. Él es RCDD y también es Business Developer Manager, pero él en la empresa Furukawa. Así que cedo la palabra a quien es la Cala Chair en Upland, la señorita Emma Fernández. Emma, bienvenida. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación. Gracias a todos por la asistencia y pues Armando por preparar este webinar. Vamos a comenzar por mostrarles nuestra política antimonopolio. Las dejamos allí para que la lean. Esto en cumplimiento de las leyes federales antimonopolio. Voy a dejarlas unos minutitos. Y bueno, mientras tanto, darle las gracias a los que están asistiendo al webinar y a nuestra eh, comisionada de Apolan, Brian, y a Melissa, pues nuestra asistente. También a Miguel Ángel, el Vice Chair que nos acompaña. Adelante, Armando. Este también es un aviso legal porque esta presentación no constituye ningún asesoramiento legal ni financiero. Eh, es solo con fines educativos e informativos. Ya van a ver que Apolan eh, es una organización sin fines de lucro, ¿no? Y que agrupa a fabricantes, integradores y a distintos universidades y asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Entonces, esta básicamente es un webinar educativo, informativo, para hablar de las redes POL. Adelante, Armando. Ahora sí, les comento un poco acerca de Apolan. Apolan es una organización sin fines de lucro
cuyo objetivo es acelerar la adopción y la evolución de las redes de fibra óptica en el sector empresarial. Eh, Como ustedes saben, pues las redes de fibra óptica pues tienen un puesto de suma relevancia en lo que sería FTTH hacia las casas, pero las empresas han visto cómo este sector ha necesitado de tener una red confiable de alta velocidad y que tenga los beneficios de la fibra, ¿no? Entonces, Apple justo aboga por la adopción de esta tecnología PON en la industria. Para mí es importante estar aquí con ustedes y formar parte de Apple, al igual que eh, todos estos compañeros que, que nos acompañan hoy y otros que vamos a ver más adelante formando el Comité de Cala de Latinoamérica para Apolan, ¿no? ¿Qué busca Apolan dentro de su organización? Dar forma a la industria, ayudar a mostrar los beneficios de la tecnología, eh, mostrar cuáles son las bases de la misma, liderar la evolución tecnológica. Todas estas empresas que forman parte de Apple son líderes de la industria, buscan seguir los estándares de la industria, mejorar cada día, tener la innovación como parte de su proceso para seguir mejorando y liderando la tecnología POL. Además, promover las LAN ópticas a través de seminarios web como este, de documentos técnicos, white paper, casos de estudio, publicación de artículos, entrevistas, especificaciones técnicas, todo para dar a conocer las bases de la tecnología y para que las empresas puedan ver los beneficios de la misma y interesarse por la adopción de esta tecnología. Adelante, Armando. Como les comentaba, tenemos a partir de junio del año pasado, hicimos una reunión para traer Apolan a Latinoamérica y el Caribe. Eh, Conformamos un comité de Apolan donde tengo el placer de presidir este comité junto a Miguel Ángel Ochoa, que es el vicepresidente, Armando Sentis, eh, perdón, Miguel Ochoa de Itera, Armando Sentis de Purucagua, Gustavo Muris de Nokia, Paul Weintraub es un eh, asociado y nuestro consejero, y Pedro Lerma de Corre, ¿no? Entonces, somos los que estamos este año de la mano de Apple en Estados Unidos, llevando conocimiento de las redes POL en Latinoamérica y buscando acelerar la evolución de esta tecnología en Latinoamérica. Avanzando hacia la siguiente lámina, vamos a ver que Apolan está conformada por distintas empresas y organizaciones, entre ellas empresas de fabricantes de equipos de tecnología activos, fabricantes de pasivos y fibra óptica, todo lo que sería fabricantes de los periféricos que se conectan a las redes LAN. También hay integradores, distribuidores, universidades y digamos, colegios de ingenieros y asociaciones sin fines de lucro. Entonces podemos tener distintas membresías, Platinum, Silver, Gold, Bronce y los asociados. Entonces, si es una empresa, puede optar por algunas de las membresías de platino, desde platino hasta bronce, y si es una asociación sin fines de lucro, puede ser un miembro asociado y gozar pues de los beneficios de tener acceso a toda la información que ha estado trabajando Apple en sus 10 años de vida y que seguimos desarrollando para compartir con ustedes. Adelante, Armando. Entonces,
pues los dejo ya con Armando para hablar acerca de los beneficios de las redes POL, cuáles son los drivers que llevan a la industria a adoptar las redes POL y pues cómo esto mejora su organización. Pues muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, poder platicar un poquito de la tecnología que vino literalmente a cambiar mi forma de pensar de cómo se hacían las cosas en la parte de las redes. Cuando estoy en una presentación, normalmente les platico que yo era de las personas que estaba enamorado de las soluciones Ethernet porque pues literalmente crecí con ellas. Sin embargo, el hecho de estar trabajando en la empresa en la que estoy y ver el crecimiento de este tipo de tecnologías ha hecho que mi forma de ver el esquema de negocios, la forma de trabajar, cambie un poquito. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Que hoy no nos podemos quedar con las tecnologías con las que estábamos acostumbrados. Literalmente el mundo está cambiando a cada rato. El, el 52% de las empresas de Fortune 500 dejaron de existir porque pues, literalmente hubo un cambio tecnológico a cosas nuevas. Eh, el 75% de las empresas actuales en la lista de Standard and Poor's 500 serán reemplazadas. Y literalmente tenemos un requerimiento de ir innovando. La pregunta es, ¿cuáles empresas han muerto? Pues hemos visto muchas de tipo videoclubs, el esquema fotográfico y lo raro y lo interesante es que muchas de esas empresas son las mismas que crearon la tecnología, pero no supieron aplicarla. Entonces, hoy en día estamos buscando innovar, estamos buscando cambiar las cosas y eso es lo que este tipo de soluciones, las soluciones Ponlan, nos ponen sobre la mesa. Una tecnología la cual cambia el esquema de pensar, el esquema de hacer las cosas y se vuelve muy fácil una vez intentándolo, una vez entendiéndolo. Yo he platicado con muchas personas en cuanto a por qué utilizar este tipo de tecnología en cuanto al el esquema de innovación. ¿Sale? Tenemos que buscar ser relativamente eh, competitivos y relevantes en el mercado. ¿Cómo lo hacemos? Pues buscando soluciones ágiles. Esta tecnología, y es cosa de platicarlo un poquito más en algún otro momento, pero nos da la capacidad de poder instalar fácilmente, poner nodos de cableado de cobre rápidamente hacia el usuario. ¿Por qué digo nodos de cobre? Porque normalmente es a lo que estamos acostumbrados a conectar una cámara, un dispositivo como un lector de huella. ¿Por qué flexible? Porque se vuelve muy fácil hacer las instalaciones. ¿Dónde economizamos? Lo vamos a ver. Y pues obviamente un esquema que sea sustentable. El gasto tanto económico como la parte del cobre se vuelve interesante porque hay productos como la fibra óptica que pues literalmente no causa problemas al ambiente. Es vidrio lo que estamos utilizando y nos da la posibilidad de tener soluciones sustentables fácilmente en el mercado. Entonces, vamos a platicar un poquito en cuanto a los pilares de la evolución de Paul en el mercado. Uno de ellos es la velocidad de transmisión. Tenemos una solución la cual está basado en un hilo de fibra óptica, el cual tiene la capacidad realmente de ir avanzando y creciendo según la tecnología que se vaya poniendo en los extremos. No sé si ustedes se acuerden, yo tengo alrededor de 30 años en este negocio y cuando yo empecé en el negocio de cableado estructurado, alguien por ahí me dijo, categoría 5 es la solución que va a durar 25 años instalada y no va a tener que cambiarse el cableado. Interesantemente, a los 3, 4 años surge una solución categoría 5E
Y después sale una solución categoría 6 y después sale una solución categoría 6A. Y lo mismo sucede con la fibra óptica, con la parte de la fibra multimodo. Pero la única fibra óptica que se ha instalado desde hace 20, 30 años y sigue funcionando es la fibra monomodo. Realmente es la fibra que no tiene un problema en cuanto a su capacidad de transmisión, la cual lo hace una solución muy fácil de instalar y pues obviamente vamos a ver cómo podemos hacer que esto funcione. En la parte de seguridad hay gente que me dice, tu solución no tiene seguridad, existe seguridad física y digital. La comunicación entre los dispositivos en los extremos de la fibra óptica se maneja un esquema de codificación para poder transmitir y que sea seguro. Y en cuanto a puesta en marcha, pues obviamente optimizamos tanto los movimientos, las adiciones y los cambios, como en cuanto a el equipo que vamos a estar requiriendo para darle el sustento a los equipos a que funcionen. Entonces, ¿por qué adoptar una solución PON-LAN? Básicamente porque la infraestructura se optimiza. La red es más sustentable, podemos hacer cambios, modificaciones fácilmente. A diferencia de otras soluciones, esta situación se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque todo lo podemos administrar fácilmente en un solo punto de contacto, en una sola posición en la cual tengamos que conectarnos y todo lo hacemos directamente en un solo punto. Y esta red realmente está preparada para el futuro, que significa que vamos a ir creciendo, que vamos a ir eh, desarrollando eh, el crecimiento de nuestra instalación según los dispositivos que pongamos en los extremos, según el requerimiento que tengamos. Como dijo Emma hace un momento, venimos de una historia de ir creciendo las soluciones de telecomunicaciones, primero con cobre, poco a poco creciendo la fibra óptica hasta llegar directamente a una solución FTTH. ¿Esto es funcional? Por supuesto. Cuando la gente me dice es que la tecnología PON-LAN es una tecnología muy nueva, yo les digo, ¿nueva contra qué? Es una tecnología que tú la tienes en tu casa, instalada eh, en tu módem, como normalmente le decimos, o instalado en tu módem si tienes fibra óptica, y esto se viene instalando en México desde hace como 14, 15 años. Entonces, ya está probada, tú la pruebas todo el día, tú la haces que funcione todo el día. Los proveedores de servicios, obviamente, la usan por una simple y sencilla razón, que todo lo que acabamos de ver en la parte de más fácil de instalar, poco mantenimiento, movimientos, adiciones y cambios son mucho más fáciles. Lo mismo sucede cuando lo manejamos directamente en un esquema enterprise, en un esquema de oficina. ¿Qué es entonces una red PON o una red PON-LAN? Es una red la cual vamos a tener una caja que normalmente la llamamos OLT. A esa caja nos vamos a conectar directamente a una cajita que se va a encargar de hacer la división de los hilos de fibra óptica. Y de ahí vamos a salir con fibra óptica directamente a esos dispositivos, esos módems que normalmente le llamamos, que realmente se llaman ONUS o ONT, según el tipo de estándar con el que estemos trabajando, ya sea la IEEE o la I2T. Y lo interesante es que cuando yo platico con gente de este divisor, sobre todo en la parte de universidades, donde están los científicos o los investigadores, para ellos todo lo demás es una solución fácil de entender. Lo que les encanta y lo que les llama la atención es este divisor óptico. Este divisor óptico que para muchos de nosotros,
puede ser un Corning, por ejemplo. Aquí tenemos a Pedro, que también tiene este tipo de tecnología. Se les hace muy normal porque la trabajamos todos los días. Realmente es muy interesante cómo vamos a llegar con una sola fibra óptica o podemos trabajarla con dos por la redundancia y de ahí salimos a X cantidad de salidas para poder dar el servicio. Eso se le hace, obviamente a mí se me hace una maravilla. Sin embargo, a mucha gente se le hace muy normal. ¿De qué estamos hablando? De una tecnología a la cual entra la fibra óptica y se empieza a dividir, a dividir, a dividir, a dividir, a dividir hasta que tenemos la cantidad de fibras en nuestro extremo para poderle dar servicios a pues la gente que necesitamos entregarle el servicio. Posiblemente estamos hablando de una ONT, una cajita, un módem de 4 salidas, de 8 salidas, de una salida posiblemente. Y con esta tecnología le podemos dar servicio fácilmente. ¿Eso qué significa? Que los equipos principales, las OLTs, realmente con pocos puertos podemos entregar una gran cantidad de eh, servicios, tanto de cobre como en la parte de la llegada de la fibra óptica, con un esquema de distribución de red óptica, que es básicamente esto que vemos aquí. ¿Cuál es la longitud que podemos manejar? Sin ningún problema, 20 kilómetros. De hecho, podríamos llegar a más kilómetros. Y lo interesante es que nuestros amigos de los de proveedores de servicios así lo hacen. Y en este caso estamos viendo un esquema de 1.32 con doble spliteo, que es lo que normalmente manejamos y lo que utilizan nuestros amigos de proveedores de servicio en planta externa para darnos servicios normalmente a nosotros en nuestras casas. Ese spliteo normalmente se maneja de hasta 64 casas, que significa que tú compartes un puerto de esta OLT, de este switch especial que le llamamos OLT, eh, con 64 personas, 64 casas en el caso de si te llega fibra óptica a tu casa. Y la distancia normalmente son 20 kilómetros, podríamos llegar a más, eso es cosa de platicarlo en algún otro momento, los casos específicos de distancias en la cuestión de la fibra óptica, en cuestión de GPON, pero eh, ¿por qué estamos hablando de esta solución? Porque yo crecí con esto, señores, ¿sale? Y señoritas. Lo que estamos viendo enfrente es lo que normalmente todos instalamos con un cableado estructurado común y corriente, en donde tenemos una gran cantidad de cables de cobre. Recordemos que el cobre cada vez está siendo más caro, está saliendo en un precio mayor. Y la fibra óptica, ¿qué ha pasado? Literalmente en la fibra óptica los precios están bajando. ¿Sale? Tanto en los conectores, los SFPs, como en otros tipos de sistemas. Y el problema es que a final del día sucede este tipo de cuestiones. Después de un año, después de 2 años, la gente no le da miedo moverle a un cable de cobre, le da más miedo moverle a un cable de fibra óptica que no sabe qué vaya a pasar, el cual hasta cierto punto, la gente hoy en día dice que la fibra es muy endeble y pues es endeble, pero si sabemos utilizarla, normalmente no es tanto problema. De tal modo que hoy en día la idea es quitar todos esos cables, es toda esa cantidad de cables y basarnos en un esquema en el cual podamos quitar estos switches de la capa de acceso, también posiblemente de la capa de distribución, y pongamos una caja, la cual llamamos OLT, la cual podemos utilizar un esquema de spliteo como el que acabamos de ver, ¿sí? Y llegamos a diferentes cantidades de ONTs, las cuales van a dar los servicios sobre Ethernet directamente a los dispositivos que requeramos. Em, de aquí a acá, de aquí a acá, lo que hay entre la OLT y lo que hay entre la ONT no se llama Ethernet, ¿sale? Se llama o ya sea un GPON, XGC-PON, 25X PON,
Y todos ellos están basados en la I2T, que es un estándar diferente. Básicamente está planeado para redes de gran cobertura y la idea normalmente es llegar hasta 20 kilómetros y dar servicio sin problema hasta 20 kilómetros. La solución obviamente se vuelve interesante para las industrias, para las empresas. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que esta caja, por medio de fibra óptica, llegue a dar servicios directamente en una planta, directamente en una universidad, directamente en un hospital, lo más cercano al punto de contacto con el dispositivo al cual yo quiero conectar, que normalmente es Ethernet. Y entonces la gran pregunta es, entonces, ¿estos dispositivos sí son Ethernet? Sí, esta caja hace una traducción de Ethernet a TDMA, ¿sí? A GPON, y la caja, la OLT, hace nuevamente la conversión a Ethernet directamente a un esquema central, un switch core, o sea, o un ruteador para poder hacer la comunicación. La gran ventaja de esto, como se podrán dar cuenta, es que los dispositivos que tengo aquí las voy distribuyendo según la necesidad en donde yo lo necesite y eso hace que la cantidad de cobre baje y la cantidad de servicios que yo requiera como cuartos de telecomunicaciones aquí en medio, hasta 20 kilómetros, los disminuyo. ¿Qué es entonces este concepto? Pues básicamente es utilizar dispositivos los cuales estamos todos acostumbrados a utilizar, los conectamos a ONTs, a esas cajitas que en este momento les llamamos normalmente modems, que son realmente ONTs o NUs, que los conectamos con fibra óptica directamente a ese dispositivo que separa la señal que llega a diferentes fibras ópticas y que las conectamos a un solo puerto de la OLT. Quien se acuerde, se tendrá en su memoria de las soluciones viejitas de telefonía donde agarrábamos un panel de parcheo y por la parte de atrás tenía un conector telco para llegar directamente al conmutador. Ese conector telco traía los X cantidad de pares que salían directamente a ese panel de parcheo. Lo mismo estamos hablando. Yo de aquí voy a tener diferentes conexiones y eso va a ser un espejo directamente del puerto que yo tengo aquí de la OLT. ¿Hasta cuántos dispositivos por estándar puedo manejar? Hasta 128, pero el problema de manejar 128 dispositivos es que se vuelve una mala experiencia para el cliente. ¿En qué sentido? Eso lo podemos platicar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque hay demasiadas personas conectadas a la red. Lo mismo sucede, a ustedes les debe de haber pasado, si estamos hablando de que ustedes tienen fibra óptica en su casa, en algún momento se habrán dado cuenta que la red se alenta. Y ese alentamiento de la red se debe porque en vez de estar manejando lo adecuado, ya sea 16 o 32 dispositivos o NTs por puerto GPON, normalmente manejan o 64 o 128. La red se alenta. Hay algo que lo mejora, sí, se le llama el DBA dentro del esquema de transmisión para las OLTs, y eso es tema de un poquito más técnico. Pero esto, si ustedes se fijan, se vuelve interesante porque solamente transmitimos en una sola fibra óptica, en una sola fibra óptica, cuando estamos acostumbrados a transmitir en dos. Cableado estructurado maneja por lo menos dos fibras ópticas o fibras ópticas en paralelo para poder transmitir y recibir. ¿Sí? Una fibra de transmisión, una fibra de recepción o sus múltiplos para poder transmitir según el requerimiento. Y aquí solamente requerimos de una sola fibra óptica. ¿Y cuál es la gran ventaja? Que si yo tengo una sola fibra óptica, estoy optimizando mi canal de transmisión. Si yo estoy hablando de una transmisión en GPON, por ejemplo, transmito a una longitud de onda, un color de luz de 1490 nanómetros y recibo la información a 1310 nanómetros, otro color de luz. Y entonces la información baja y regresa según el color de luz que estemos manejando.
¿A dónde va la tecnología? Poco a poco la tecnología GPON ha ido creciendo. XGC-PON, que es el siguiente salto tecnológico de un GPON, XG-PON o XGC-PON, donde la S significa que es simétrico. Trabajamos con 10 gigas de bajada, 10 gigas de subida. ¿Bajada hacia dónde? Hacia el dispositivo de la ONT o ONU, y el upstream es el regreso hacia la OLT. Trabajamos en 10 gigas simétricos XGC-PON, pero podemos estar hablando de un salto tecnológico de 25 gigas o podemos hablar de 40 gigas. ¿A dónde va esta tecnología? No lo sabemos. Poco a poco ha ido creciendo. La gente la está utilizando cada vez más, tanto en esquemas de oficinas, tanto en esquemas de plantas como cualquier esquema enterprise. Y también esto lo estamos viendo en los proveedores de servicios, que también tienen que ir creciendo la tecnología para ir innovando, porque cada vez nosotros como usuarios les exigimos mayor ancho de banda. Entonces, ¿a dónde va esta tecnología? Pues a tener una infraestructura la cual sea realmente eh, eh, a prueba de futuro, por llamarlo de algún modo, ¿sale? La cual lo único que tenemos que hacer o tengamos que hacer es cambiar las cajas de los extremos, que fue lo que a mí me prometieron hace 25 años con cableado estructurado, que desafortunadamente, a menos que utilicemos fibra óptica monomodo, eso no es cierto. Lo hemos tenido que ir cambiando. Hoy tenemos una tecnología categoría 6A, la cual ha durado pues alrededor de unos 15 años funcionando sin un cambio importante, porque categoría 8 no ha llegado a más de 30 metros, como está definida en los estándares. Entonces, la única tecnología que realmente nos está dando un ancho de banda fuerte, eh, sostenible, es una fibra óptica monomodo. Es la que está utilizándose para este tipo de soluciones y que nos da una división interesante para poder crecer inclusive hasta 25 o más gigas, la cual nos mejora cualquier tipo de solución, business to business o industria 4.0. Lo vamos a ver más en realidad virtual, en comunicaciones holográficas que ya están sobre la mesa. Es tecnología que realmente no la tenemos porque es muy cara, pero para allá va esa tecnología. ¿Qué necesitamos tener? Una carretera de alta velocidad. La carretera de alta velocidad se llama fibra óptica monomodo. Entonces, ¿de dónde venimos? De una solución, por ejemplo, en este caso, 1200 puntos de red, ¿sale? Que significan 54 switches de 24 puertos que consumen alrededor de 10.8 kilowatts, ¿sale? Y cambiándolo a una solución como estas, ahí hay gente que me dice, oye Armando, pero eso no es cierto porque todavía faltan los distribuidores de fibra, y eso es cierto. Ahorita vamos a ver dos imágenes, pero estos 1200 puntos de red significan en este caso dos cajitas OLTs, las cajas principales, las cuales tienen conectados aquí cuatro puertos, pero este es de hasta 8 puertos, ¿sale? Las cuales consumen hasta 4.7 kilowatts y entregan fibra óptica hasta 430 ONTs para dar esos 1200 puntos de red. ¿De qué estamos hablando? Que la solución se vuelve limpia, ¿de acuerdo? La cual tenemos distribuidores de fibra, tenemos splitters, tenemos cajas de distribución en diferentes puntos, las cuales nos van a apoyar a hacer que esta solución se vuelva fácil de instalar, fácil de continuar con movimientos, adiciones y cambios, y muy posiblemente cambiamos todo un cuarto de telecomunicaciones por una cajita como estas, ¿sale? Donde podemos tener ya sea un splitter o podemos tener un punto de consolidación.
en cableado estructurado no estamos acostumbrados a poner puntos de consolidación a menos que el cliente nos lo exija o el requerimiento nos lo pida. Pero aquí es muy común. ¿Por qué? Porque llegamos, como se define un punto de consolidación, con un cable de múltiples hilos y salimos con un cable de solo de los hilos. Cambiamos no de medio, pero sí de formato del cable que llega. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es interesante? Pues porque si yo estoy hablando de cables de fibras ópticas, los cuales pesan menos, y yo puedo estar utilizando cables de 12 fibras para distribución, eso significa que mis escalerillas van a bajar de tamaño. Si yo estoy hablando de 240 cables categoría 6, pues yo puedo estar hablando para dar servicio a esos 240 servicios de categoría 6, 8 cables de 12 fibras ópticas y obviamente el peso cambia. Estar hablando de un requerimiento el cual hace que sufra el edificio, ¿sale? Es una carga estática cuando estás hablando de cuartos de telecomunicaciones, cuartos de equipo, tienes que tener cuidado en cuanto a la carga estática y la carga dinámica. Estamos hablando de una carga estática de 1 tonelada, 1.008 kilogramos, pero podemos estar hablando en fibra de 32 kilogramos y si hablamos de una sola fibra óptica, 60 cordones, 60 hilos de una sola fibra óptica, pues hablamos de muchísimo menos peso, 60 kilogramos, ¿sale? ¿Por qué? Porque para 100 metros, obviamente, 60 kilogramos no es gran cosa. Entonces, ¿cómo contribuye la sustentabilidad de la infraestructura de la red? Pues optimización de la infraestructura de la red. Utilizamos un solo hilo de fibra óptica, ¿sale? En vez de estar utilizando dos y utilizamos mucha más fibra que la que el cobre estamos utilizando. ¿Cómo ayudamos? Pues a la disminución del consumo de energía eléctrica. No es lo mismo estar teniendo switches en cuartos de telecomunicaciones, los cuales le tenemos que dar aire acondicionado, los cuales le tenemos que dar potencia y posiblemente estemos hablando de PoE, porque también estos dispositivos, las ONTs, dan la capacidad de PoE, este, pero ya no de forma centralizada, lo cual significa que el equipo centralizado no tiene que ser tan potente, tan grande, tan robusto. Entonces, podemos reducir la cantidad de cuartos de telecomunicaciones o reducimos la cantidad de cuartos de telecomunicaciones o el espacio de los cuartos de telecomunicaciones. Y esta tecnología realmente es a prueba de futuro, buscando la reducción de desperdicios y contaminantes para el ambiente. Entonces, ¿por qué es tan interesante? Porque cuando monitoreamos, solamente monitoreamos una o dos cajas, en este caso las OLTs. Hay cajas muy grandes para poder dar cantidades impresionantes de servicios, 5,000 servicios de ONTs, lo cual pues, si los multiplicáramos por alrededor de cuatro servicios de una ONT, estamos hablando de 20,000 nodos, ¿sale? No siempre los vemos, pero lo interesante es que se vuelve una solución fácil de administrar, donde inclusive puede ser completamente gráfica, donde todo el equipo, sin tener que tener un conocimiento básico de switcheo, lo podemos hacer. Obviamente si conoces de switches, porque finalmente estas cajas son switches, switches que para un extremo hablan Ethernet y para el otro lado hablan GPON, hablan TDMA. Entonces, ¿cuánto podemos ahorrar en CAPEX y OPEX? Alrededor de un 54% de ahorros en CAPEX. ¿Por qué? Por los cables, menos puertos activos que tengamos directamente en un cuarto de telecomunicaciones. Ajustamos la cantidad de nodos a la cantidad de ONTs, lo cual significa que normalmente no tenemos tantos puertos vacíos en un switch. ¿De acuerdo? En un switch normalmente ponemos un switch de 24 o 48 puertos y nos sobran muchos puertos. Aquí podemos ajustar la cantidad de NTs con la cantidad de puertos que necesitamos. Entonces ahorramos también en ese sentido. Hasta un 70% en OPEX, menor ocupación en rack, menos cuartos de telecomunicaciones y obviamente
podemos hablar de forma muy rápida en lo que estamos hablando del costo total de pertenencia, el TCO. Y podemos llegar hasta un 50% con lo que habíamos platicado, la cantidad de cobre, de cableado, la cantidad de switches que normalmente los dejamos con los switches core, porque así debe de ser, debemos de tener un switch de alto nivel al que vamos a conectar servidores, vamos a conectar todo el equipo importante y principal que realmente tenga un requerimiento de carga de tráfico importante. Potencia. Obviamente bajamos la cantidad de potencia. ¿Por qué? Porque los tenemos los esquemas, las ONTs distribuidas y el espacio de telecomunicaciones que habíamos mencionado. ¿Cómo funciona entonces si tenemos dos equipos? ¿Sale? Tenemos una OLT, podríamos tener equipos GPON separados a los equipos XGC-PON porque tienen dos longitudes de onda diferentes para funcionar. ¿Sale? Podemos tenerlos de forma separada, funcionando con tarjetas GPON, con tarjetas XGC-PON, que es una forma de hacerlo, pero lo interesante es que podemos estar hablando de un esquema multipon, donde las ONTs las cambiamos, estas cajitas, para que funcionen según el requerimiento y los puertos de este lado van a tener la capacidad de transmitir en esas cuatro longitudes de onda. La longitud de onda de GPON, la longitud de onda de XGC-PON al mismo tiempo. Entonces yo puedo tener esta tecnología funcionando al mismo tiempo con la capacidad de crecimiento futuro sin ningún problema. De hecho, ahorita estamos viendo un proyecto en un hospital, el cual quiere un esquema exactamente como estos para poder ir creciendo la tecnología y el requerimiento. De tal modo que entonces podemos tener una tarjeta multipon, la cual le ponemos su SFP GPON o le ponemos su SFP XGC-PON, pero también le podemos poner un dispositivo multipon, el cual nos da la capacidad de ir creciendo según la necesidad y podemos utilizar las tecnologías al mismo tiempo. La gente me pregunta, oye, seguridad, tenemos 802.1x en las ONTs. Las ONTs se registran ante un servidor el cual maneje 802.1x. ¿Qué pasa con las VLANs dinámicas? También podemos manejar VLANs dinámicas. Y entonces la siguiente pregunta es, oye, ¿manejamos VLANs? Claro que sí, este es un switch. La caja, la ONT, va a manejar VLANs. Así es como manejamos el esquema para transmisiones. Literalmente un esquema de un pulpo, el cual en la central es la OLT, y de ahí manejamos las cajitas, las ONTs para dar servicios, pero en vez de tener todo centralizado, lo tenemos de forma puntual en diferentes lugares. Podemos hablar de redundancia, redundancia tipo B, donde manejamos el mismo chasis con diferentes tarjetas, dos tarjetas diferentes con dos SFPs y le damos una ruta activa, la otra está dormidita, pero con la misma caja, eso se le llama un single homing, o podemos tener un dual homing, donde tenemos en diferentes localidades con rutas diferentes, dos equipos, los cuales, si algo sucede en alguna de las rutas, que es lo que normalmente pasa, se rompe alguno de los cables, se levanta el servicio para en la otra, en la que está de respaldo, para poder seguir dando servicios a las ONTs. Entonces, el punto de gestión es importante. ¿Por qué? Porque esta solución normalmente se le llama que es de alto nivel, con 99.999% de downtime, un tiempo muy corto, y se le llama normalmente Carrier Class. Las OLTs normalmente están planeadas tanto para nuestros proveedores de servicios, los cuales tienen que tener un esquema de funcionamiento para largo plazo, como obviamente el funcionamiento a corto plazo, funcionando con redundancia, ¿sale?
Este es un esquema de topología macro. Hablamos normalmente entonces de soluciones de fibra óptica monomodo y trabajamos con los cables en categoría 6 o 6A directamente de la cajita de la ONT a los dispositivos, utilizando los splitters para poder hacer la distribución. Todo este esquema normalmente es fibra óptica monomodo. ¿En dónde lo podemos instalar? En todos lados. En todos lados, literalmente, excepto en data centers. Esta solución funciona bien en data centers para los dispositivos, los que vas a quitar de un switch de acceso, ¿sale? Pero no va a quitar literalmente un esquema de switches core o switches de distribución en un data center. No está planeado para eso, no es su funcionalidad, queremos la máxima velocidad en un data center, pero si quitamos el data center, básicamente en todos los demás mercados podemos hacerlo funcionar. Y básicamente es poner ONTs, poner las rosetas como estamos acostumbrados, poner puntos de consolidación, nuestros cables de fibra óptica de distribución como estamos acostumbrados y llegamos directamente a las OLTs. Entonces, regresando al punto de ¿por qué? Pues porque ahorramos mucho dinero, porque ahorramos mucho en el mantenimiento, se ahorra muchísimo más dinero que en la parte de la instalación inicial. Y lo interesante es que para el usuario es un jack de salida con su placa de pared, el cual conecta a un dispositivo y lo va a hacer funcionar exactamente igual que como si fuera un switch común y corriente. Lo interesante y por qué está funcionando también esta solución, porque también los dispositivos, las ONTs, dan PoE y podemos tener diferente capacidad de PoE según el dispositivo, obviamente según la fuente que le da energía al dispositivo, que está de forma remota en algún punto para dar telefonía o para las cámaras. Y lo interesante es que funciona perfectamente. Encendemos, apagamos el PoE también de forma remota. ¿Para dónde va esto? ¿O por qué es importante esto? Porque la tecnología de la inteligencia artificial nos está solicitando, pidiendo tener un mayor ancho de banda. Los requerimientos de automatización hasta el deep learning nos están requiriendo tener mayor capacidad de transmisión. ¿Cuál es el mejor transmisor de información? La fibra óptica monomodo. ¿La multimodo funciona? Claro que sí, la tenemos a cada rato en data centers, pero para largas distancias, la que nos prometieron que iba a tener capacidad de crecimiento futuro es la fibra óptica monomodo. Entonces, en la actualidad, estamos requiriendo velocidad de transmisión alta, una baja latencia, que la solución sea escalable y que sea altamente confiable. Eso lo tenemos con una solución como la que acabamos de ver, una solución GPON, XGC-PON sobre una tecnología PON-LAN. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Hay muchas. El futuro para la fibra óptica va creciendo. El futuro para las redes, el futuro para los data centers, el futuro para nosotros en este negocio va creciendo cada vez más. Hay que cambiar estrategias de venta posiblemente, pero la, el dinamismo de las redes LAN van cambiando con la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar en un futuro? Que la transformación digital nos está moviendo sin que nosotros lo queramos, o sea, es sí o sí a una tecnología la cual va a estar basado en inteligencia artificial y que tiene muchos miles de millones de dólares ahí metidos. Y necesitamos acompañar esas tendencias con una estrategia comercial adecuada. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, algún comentario por ahí. Solo había una pregunta que haya visto por el momento. Si vamos a compartir la presentación. Queda en el sitio web de Apple.
sí, apollandglobal.org. Allí va a quedar grabada la sesión a la que pueden acceder de manera gratuita. Y bueno, por eso siempre los invitamos a unirse a Apolan, a formar parte de la organización, porque pueden tener acceso a material eh, eh, sea white papers, artículos, libros o documentos técnicos. Pero bueno, esta grabación queda disponible para todos, los que asistieron al seminario y los que en el futuro quieran buscar información referente a las soluciones POL. Adicional a esto, si tienen alguna consulta adicional, siempre se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro correo que ven en línea, director@apolandglobal.org. De mi parte, solo agradecerte, Armando, por darnos esta sesión en la que cubrimos una amplia cantidad y calidad de información. Vimos qué son las redes POL, cuáles son los drivers que están llevando a la industria a adoptarla, cuáles son los beneficios, las arquitecturas, los componentes y características de las redes POL y qué viene hacia el futuro. Entonces, yo creo que dimos un webinar con mucha información y siempre de tu parte he tenido información muy valiosa, así que muchísimas gracias. Para Adelante, Pedro. servirles. Muchas gracias, Emma. Armando, tenemos una pregunta en donde nos dicen qué estándares son los que avalan la tecnología de POL. Pues realmente los estándares, estamos hablando de la I2T. De hecho, en la presentación platicamos un poquito de estos, básicamente en la información que tenemos por acá. Me estoy regresando rápidamente. Aquí está. La 984 con sus diferentes opciones. ¿Sale? La 9807, por ejemplo, habla de XGCPON, son los que avalan la tecnología. Sin embargo, a mi gusto, y felicidad, ya las tecnologías también aparecen dentro de la, la EIATIA, perdón, dentro de la 568 y también aparecen dentro de la 11801. Entonces, eh, posiblemente no se habla de gran cosa más que del esquema de transmisión junto con las velocidades que aquí estamos viendo. Pero si estamos hablando de XS-PON, GPON, XG-PON, ¿dónde aparecen? Lo vamos a encontrar directamente en documentos como la I2T. Ojo, esos documentos son gratis, se pueden bajar sin ningún problema de la I2T. A diferencia de la EIATIA, estos documentos son 100% gratis. Ustedes entran a la página, los pueden descargar el documento 9807 y ponerse a leer la parte técnica de cómo funciona, cómo se echa a andar, qué conectores vas a poner en los extremos. En otras palabras, esta información está disponible para todos sin tener que tener un costo para que ustedes puedan investigar, revisar y vean si este tipo de tecnología es la que les conviene. No sé si quedó contestada la pregunta. No, yo creo que totalmente, totalmente. Muchas gracias, Armando. No tenemos alguna otra pregunta, así que sin más, agradecer, agradecerte a ti, Armando, por esta Muchas excelente gracias. presentación. Muchas gracias por tiempo y por tus conocimientos. Agradecer a Apolan, a su chair para Cala, Emma Fernández. Muchas gracias, Emma, por estar con nosotros. A todos los asistentes, gracias por asistir. La tecnología POL está creciendo cada vez más en múltiples ambientes, como bien nos decía Armando. Los invitamos a que se hagan miembros de Apolan en el capítulo Cala en Latinoamérica. Necesitamos que cada vez más personas conozcan este tipo de tecnología, usuarios finales, distribuidores, integradores, como bien decía tanto Emma como Armando, para que podamos llevar esta tecnología a más lugares
como decía Armando, es una tecnología que al utilizar fibra monomodo, la infraestructura de cableado está pensada para el futuro y que sigue avanzando en cuestión de velocidades que fueron presentadas aquí. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, que pasen un excelente jueves. Yo soy Pedro Lerma. Hasta la próxima. Buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Luego.